conocimiento, esa es una ley que ha recibido el rechazo de amplios sectores de la sociedad panameña. Grupos sindicales, grupos ambientalistas, grupos estudiantiles universitarios, gremios médicos, personalidades y un gran número de personas ha manifestado con mucho fundamento de que esta ley vulnera derechos humanos fundamentales, que esta ley fue aprobada de manera antidemocrática y con un parlamento, una Asamblea Nacional que sesionó a puertas cerradas, incluso con la presencia de miembros de la fuerza pública. No se le permitió a los ciudadanos participar, ni siquiera como oyentes, en el segundo y tercer debate. Nosotros lamentamos mucho cómo se están produciendo los acontecimientos políticos en este país, sobre todo con respecto a la metodología que se está utilizando últimamente para los efectos de aprobación de leyes. Conceptuamos que no solamente la Ley 30, sino otras disposiciones como la Ley del Carcelazo, como las disposiciones posteriores que se relacionaban con otras actividades y otras conductas que reformaban códigos nacionales, no se les ha venido dando el tratamiento que corresponde y que solamente por la ausencia de formalidad y el cumplimiento de las disposiciones legales se puede sostener con un criterio objetivo y desapasionado que es evidente su inconstitucionalidad. Pero el problema de la constitucionalidad se ve, como se ha manifestado y nosotros hemos visto en distintos pronunciamientos de la sociedad en general, un poco controlado por la falta de confianza que se tiene en las autoridades que tienen la responsabilidad de la guarda de la Constitución política. Y eso a su vez nos lleva a otro pensamiento, nos lleva al pensamiento de entender y de considerar que el sistema real de pesos, contrapesos e inteligencia e independencia no está funcionando y que muchas veces no es la responsabilidad absolutamente de quien o quienes tienen las iniciativas, sino precisamente de aquellas personas que en el camino tortuoso de todos esos desaciertos no tienen la integridad, la dignidad, la valentía, la independencia y el criterio para saber conducir y dirigir los destinos de disposiciones que vienen a ser normas de carácter general. Personalmente, y creo en esto de interpretar el sentido de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados, que cada vez que se habla de un sistema de seguridad y entendemos de dónde vienen esas ideas, y les quiero recordar el famoso septiembre 11, donde se crea el derecho penal del enemigo. Cada vez que se exacerba en la seguridad de la persona, el hombre renuncia o se le impone una renuncia a un régimen de libertad. Cada vez que se le dan facultades a priorísticas y totalmente inconsultas e infundadas a una autoridad, como es el caso este de la reforma con respecto a las facultades exageradas y al prejuicio que se tiene en esta ley con respecto a la conducta de los agentes de la policía. El ciudadano es el que se ve, o los derechos del ciudadano son los que se ven detrás de las barras de las cárceles, porque se van perdiendo los derechos, olvidando que el principio fundamental es que los derechos los tenemos los ciudadanos, que los funcionarios públicos tienen deberes y obligaciones. Que parece ser
que se pierde de vista cuando se exacerban esas actitudes y se cree que a través de sanciones o de restricción de libertades se logrará libertad, se recuperará autoridad o se tendrá la solución de los graves problemas que se tienen en una sociedad. Nosotros, por nuestras propias raíces, y se los digo con toda sinceridad, entendemos que los profundos males que aquejan esta sociedad está precisamente en la pobreza, en la enfermedad. ¿De dónde viene la pobreza? La pobreza viene de que no hemos sabido ni como autoridades ni como sociedad crear la necesaria riqueza dentro de una sociedad para poder activar todos los mecanismos que creen las condiciones aquellas en que no haya un estímulo para una actitud transgresora de la ley. No hay trabajo, tampoco hay producción, pero por eso yo no voy a elevar las penas y volver a la retrógrada ley 15 de 1961 que existió aquí en este país, donde ustedes se lo encontraban en la calle y le preguntaban si tenía un seguro social, y si usted no tenía ese seguro social o una documentación que acreditara que estaba trabajando, usted ipso jure se convertía en un vago, y esa era la ley de la vagancia. Señores, hay muchos temas y muchos señalamientos que nosotros pudiésemos hacerle a la famosa ley 30. Hay aspectos relativos a su presentación. Yo entiendo que la Constitución realmente, en el capítulo correspondiente a la presentación o a la forma en que se van a proponer las leyes, no ubica esa condición específica de carácter constitucional en la sección o en el capítulo correspondiente a las facultades del Consejo de Gabinete. Paradójicamente, eso se encuentra en el capítulo correspondiente al órgano legislativo que establece la facultad de proponer leyes. Pero ese sistema, si se analiza con el criterio amplio de entender que las leyes no son los antojos de los gobernantes a quienes se les ocurre una buena noche resolver los problemas mediante leyes, sino el producto de una necesidad social que converja a sí mismo a regular una situación y a crear condiciones donde se alcance la paz y la seguridad social. Cuando se tienen en cuenta esos conceptos y se tomen también en cuenta los conceptos que establece la Constitución con respecto a la forma en que se deben presentar las leyes, cuando se trata de leyes regulares, cuando se trata de leyes orgánicas, nos daremos cuenta de que definitivamente hay un apresuramiento, hay una especie de área gris donde no se sabe realmente si lo que quieren, lo que están tratando de impulsar estas estrategias es engañar al pueblo o burlarse del pueblo. Y eso es muy grave en una sociedad de gente de una gran capacidad y de una historia de lucha que ha determinado la existencia de una gran cantidad de garantías que no solamente obedecen a los requerimientos de una sociedad moderna, sino los que han venido consolidándose a través de la historia y que resultan reconocidos a niveles ya, como lo decimos nosotros, dentro de lo que la propia Corte Suprema de Justicia denominó el bloque constitucional. Me refiero a los famosos derechos humanos. Y es que, sencillamente, como la teoría de los grandes juristas de nuestros tiempos, que muchas veces tratan de justificar situaciones que resultan, a nuestro modo de ver, inaceptables e inauditas, olvidan que precisamente la existencia de esas normas que garantizan derechos inalienables, por ejemplo, a los trabajadores, en este caso, a los seres humanos, por el solo hecho de ser un ser humano, a la protección infantil,
a la protección del ambiente, que es fundamental para la existencia de los seres, tiene su impacto directo en los sistemas jurídicos internos de todos los países, pero por